Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar la última operación algebraica, que es la división. Vamos a iniciar nuevamente comentando qué propiedades vamos a utilizar para realizar esta operación. Al igual que en el producto, vamos a tener en cuenta utilizar la ley de los signos a la hora de resolver el signo de cada término, pero también vamos a tener en cuenta esta propiedad de potenciación que se llama división de potencias de igual base, y que nos dice que cuando tengamos dos potencias dividiéndose, vamos a pasar la misma base y al exponente de arriba le vamos a restar el exponente de abajo. De esa manera vamos a quitar la división de potencias. Vamos a comentar también que en la división podemos encontrarnos con tres casos o tres posibles resultados. El primer resultado que podemos encontrar es un resultado completamente entero, un resultado sin decimales, digámoslo así. Al igual que en una división de números enteros, nosotros tenemos los mismos casos. Por ejemplo, si hacemos un 10 entre 5, pues ahí tenemos una división exacta, sin decimales, solamente entera. Este primer caso, el resultado es un resultado entero. Tenemos un segundo caso en el que pudiéramos tener, por ejemplo, un 5 entre 2 y tenemos como resultado parte entera, parte decimal. Segundo caso. Y tenemos un tercer caso en el que vamos a tener solamente parte decimal, como en este caso, donde tenemos un 0.3 periódico para esta situación. Entonces tenemos estos tres posibles resultados: una división exacta, el resultado es entero; una división donde hay parte entera y parte decimal; y una división donde todo es decimal. Estas dos las podemos diferenciar de la siguiente manera. Cuando observamos el dividendo y el divisor, minuendo y sustrayendo, nos vamos a dar cuenta que para que exista parte entera y parte decimal, el divisor debe de ser menor al dividendo, o el denominador debe de ser menor al numerador. Caso contrario, cuando tenemos que el divisor es mayor al dividendo, o el denominador es mayor al numerador, significa que el resultado va a ser todo decimal, 0 punto algo. ¿Sí? Eso también lo vamos a poder observar en la división algebraica, y vamos a poder tener esos tres posibles resultados. Vamos a analizar entonces algunos ejemplos. Vamos a analizar este primer caso. Si observamos, aquí tenemos nuestro dividendo, nuestro divisor. Podemos observar que el divisor es menor al dividendo. Entonces aquí tengo dos posibles resultados: o que el resultado sea solamente entero, que sea una división exacta, o que sea entero y decimal. Este caso no puede ser el tercer caso, en el que solamente es decimal, por el hecho de que el divisor es menor que el dividendo. ¿Cómo sabemos que es menor? Por el exponente. Aquí tenemos un x a la 1 y aquí tenemos un x a la 3. X a la 3 es mayor que x a la 1, por lo tanto esta expresión es mayor que esta de acá. No es por los términos, no es porque acá tenga un trinomio y acá un binomio, sino es por los exponentes. Si aquí yo hubiese tenido un x a la 5 más 5, este sería mayor que este. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de la división? El primer paso va a ser seleccionar el primer término de divisor y de dividendo. Seleccionamos el primer término. Ahora, segundo paso, vamos a dividir. El dividendo lo vamos a dividir con el primer término del divisor. Esto sería, vamos a hacerlo aquí, 3x al cubo
entre x. Y aquí es donde vamos a utilizar esta propiedad que les comentaba. Entonces tenemos aquí 3 entre 1, 3. Recuerden que el 1 es imaginario, coeficiente de la x. Y ahora las potencias. X al cubo entre x, dice, pasas la x y restas. Al exponente de arriba le restas el de abajo. 3 menos 1, 2. Y ahí nos queda un 3x al cuadrado. Eso vamos a poner en el cociente. 3x al cuadrado. Ese es nuestro paso 2. Paso 3. Vamos a multiplicar el resultado por cada término del divisor, considerando la ley de los signos, porque es un producto. Pero dice el método que el resultado que nos dé y el signo que nos dé, lo vamos a invertir. Vamos a invertir su signo. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Dice más por más da más, lo invertimos, ponemos menos. 3 por 1, 3. X al cuadrado por x a la 1, x al cubo. Siguiente término, más por más da más, lo invertimos, ponemos menos. 3 por 5, 15, x al cuadrado y no hay nada, se transcribe. Ahí está. Ese es nuestro paso 3. Paso 4, vamos a hacer reducción de términos semejantes o suma y resta. Y ojo aquí, este primer término siempre se debe de eliminar en el proceso. Si no se elimina, si se llegara a sumar o a restar, pero no eliminar, significa que hiciste mal algún paso de los anteriores. Siempre lo tienes que eliminar. Aquí como observamos que se va a eliminar porque es la misma magnitud y diferente signo. Entonces esto se hace 0. ¿Sí? En los demás términos que sigan, ahí no necesariamente se tienen que eliminar. Pueden eliminarse o pueden sumarse o restarse. En este caso vamos a restar. Tiene signos diferentes. A 17 le quito 15, me quedaría 2. Y positivo porque es mayor el 17. 2x al cuadrado, transcribimos el siguiente. Y hasta ahí, esos son los 4 pasos que vamos a realizar. Y vuelven a repetirse. Volvemos a empezar el proceso. Seleccionamos el primer término aquí, el primer término acá y volvemos a hacer la división. Dice 2x al cuadrado entre x. 2 entre 1 a 2, x al cuadrado entre x, x. Porque 2 menos 1 es 1. Entonces queda 2x positivo, eso vamos a poner en el cociente. Y ese es nuestro paso 1, vamos con el paso 2. El producto dice más por más da más, se pasa el signo contrario menos. 2x por x, 2x al cuadrado. Luego más por más da más, contrario menos. 2x por 5, 10x. Paso siguiente, hacemos reducción de términos o suma y resta. Misma magnitud, diferente signo, se elimina. Misma magnitud, diferente signo, se elimina. O 0. ¿Sí? Hasta ahí terminamos. Tenemos el residuo 0. ¿Qué resultado obtuvimos? Obtuvimos un resultado 100% entero. El caso 1 que acabábamos de mostrar. Este es una división exacta. No hay parte decimal, solamente hay parte entera. Este es su resultado. 3x al cuadrado más 2x. ¿Cómo podemos comprobar esta operación? Como lo hemos hecho con las divisiones de números naturales. Multiplicamos este por este y nos tiene que dar el dividendo. ¿Sale? Bueno, vamos a analizar un segundo ejemplo. Vamos a analizar ese ejemplo. Entonces, ya dijimos, paso 1, seleccionamos y dividimos. Dice ahí x al cuadrado entre x, esto nos quedaría x. Ese resultado lo ponemos en el cociente y ahora paso 2, multiplicamos. Más por más da más, contrario menos, x por x, x cuadrada. Más por más da más, contrario menos, x por 3, 3x. Siguiente paso, hacemos reducción. Misma magnitud, diferente signo. Aquí se hace 0. Aquí 4x menos 3x, una x positivo o simplemente x.
Bajamos el siguiente término y volvemos a empezar. Tenemos aquí el caso x entre x, 1, positivo. Entonces aquí vamos a poner más 1. Paso siguiente, multiplicamos. Más por más da más, contrario menos. 1 por x, x. Más por más da más, contrario menos. 1 por 3, 3. Siguiente paso, reducimos. Misma magnitud, diferente signo, se elimina, se hace 0. Más 5 menos 3, más 2, o simplemente 2. ¿Qué sucede aquí? Aquí ya tenemos un caso en el que la división no fue exacta. No es solamente entero lo que vamos a obtener como resultado. ¿Por qué o cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque aquí el residuo no fue 0 y porque lo que obtuve es un valor menor al primer término del divisor. Esa va a ser mi señal de que ya terminé y que lo que estoy obteniendo no es una división exacta. ¿Por qué es menor? Porque sabemos que la constante es más pequeña que x. Incluso, ¿qué pasaría si yo trato de dividirlo? Si decimos 2 entre x, como este es constante y este es variable, no son divisibles, el resultado queda la misma fracción 2 sobre x. Y aquí es donde ya me doy cuenta que el proceso ya no puede continuar. ¿Cuál es el resultado entonces? Esta es la parte entera de mi resultado y esta es mi parte decimal o residuo. ¿Qué voy a hacer con él? Tal cual está, con lo que tenga aquí. Aquí siempre voy a poner un más. Y el signo que tenga aquí se lo pondré arriba. Lo voy a expresar como una fracción. Como es positivo no pongo nada. Pero aquí me quedaría. Si fuera negativo, aquí podría poner un menos. Entonces, como es positivo, pongo ese número y lo divido entre el divisor, x más 3. Esta es la parte decimal. En este resultado tengo el caso 2. Tengo la parte entera hasta aquí y tengo la parte decimal. Esto es como por ejemplo un 3.5, digamos, ¿sí? Este es el segundo caso, parte entera, parte decimal. Y ahí ya termino, ¿sí? Vamos a analizar un tercer caso, que ya te imaginarás que va a ser la parte donde solamente sea decimal. Y de hecho es la más sencilla. Vamos a tener el caso más sencillo. Ok, ahí está. Bueno, en el primer ejemplo que pusimos, decíamos que deberíamos de analizar a un simple vistazo si las expresiones dividendo y divisor son iguales, son mayores, son menores. En este caso, el dividendo es menor al divisor, porque aquí es x al cubo y aquí es x al cuadrado. Les decía, no importa que aquí tenga más términos, lo que importa son los exponentes. Entonces, este es el caso en el que el divisor es mayor que el dividendo. Es el tercer caso. ¿Qué significa? Que este resultado es 0 punto algo. Incluso si yo quiero aplicar el proceso, no lo puedo hacer, porque si yo digo voy a dividir 2x al cuadrado entre x al cubo, dice 2 entre 1 a 2, considerando la propiedad de potencia, el exponente de arriba le resto el de abajo, 2 menos 3 menos 1. Allí es donde me doy cuenta que esta división no es entera, que esta división desde su inicio es un residuo o es un decimal. ¿Cómo voy a poner el resultado de este tipo de operaciones? Lo más fácil, el dividendo lo vamos a poner arriba como numerador y el divisor lo vamos a poner abajo. Es decir, todo lo ponemos como que si fuera residuo. En el ejemplo anterior, el residuo que tuvimos lo dividíamos entre el divisor y sabíamos que eso era el residuo o que era el decimal. Aquí todo quedaría como decimal. Esto es 0 punto algo. Y así de sencillo es ese tercer ejemplo. Bueno, ya para finalizar, vamos a analizar un último caso en el que tengamos
función, en el que tengamos expresiones, no quiero decirle funciones, aunque realmente sí lo son, en el que tengamos expresiones algebraicas que estén incompletas, tanto en el dividendo como en el divisor. Nada más para que observemos qué vamos a hacer con los espacios. Vamos a poner aquí este ejemplo, donde haya un hueco vamos a poner ese rectángulo como en los ejemplos anteriores, para que veamos qué vamos a ir haciendo. Estas son expresiones incompletas. Ok, aquí tenemos ese caso. El dividendo le hace falta el término x a la 4 y el término x a la 2, así como la constante. Al divisor le hace falta el término x a la 2, x a la 1, aquí incluso hay dos huecos, x a la 2, x a la 1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser el mismo procedimiento, lo único que debemos de tener cuidado, al igual que en el producto, de ir dejando los huecos donde corresponden. Entonces observamos también que el dividendo es mayor que el divisor. Por lo tanto, este resultado puede ser entero, puede ser una división exacta, o puede ser entera, parte entera y parte fracción, o parte decimal, ¿sí? Más no va a ser 0 punto algo, no va a ser solamente decimal. Ok, entonces, paso 1. Vamos a dividir 7x a la 5 entre x menos x al cubo. Vamos a considerar el signo también. Le decimos 7 entre menos 1, pues menos 7, ¿verdad? X a la 5 entre x a la 3, x a la 2. Se restan 5 menos 3, 2. Entonces nos quedaría aquí menos 7x a la 2. Paso 2, hacemos el producto. Dice aquí, menos por menos da más, pero se pone signo contrario, menos. 7 por 1, 7. X a la 2 por x a la 3, x a la 5. Ahí está. Siguiente término, esto lo saltamos porque son huecos. Dice menos por menos, más, se pone contrario, menos. Pero observemos dónde vamos a poner el resultado. El resultado va a quedar como un x a la 2. No lo voy a poner aquí, ni aquí. Lo voy a poner hasta aquí, que es la columna que corresponde al x a la 2. Entonces decimos, menos por menos, más. Contrario, menos. 7 por 5, 35. X al cuadrado y no hay nada, x al cuadrado. Y lo ponemos en su columna. Dejamos los huecos que se ocasionaron por estos dos valores que hicieron falta. Siguiente paso, hacemos la reducción. Misma magnitud, diferentes signos se elimina. Recuerden que ahí a fuerza se tiene que eliminar. Aquí no colocamos nada por el hueco, aquí transcribimos, porque no hay con quién operar. Igual en esta columna transcribimos. Y podemos bajar la otra columna para llevar un orden más adecuado. Ok. ¿Ya terminamos el proceso? No, porque este primer término todavía es divisible. ¿Cómo sabemos que es divisible? Mientras este término sea mayor o igual que este término, se puede seguir operando. ¿Cuándo no se va a operar? Cuando este término sea menor. Que aquí hubiese sido un x al cuadrado, ya sería menor que un x al cubo. Ahí ya no se puede y ahí ya termina. Mientras sea mayor o igual, seguimos operando. En este caso es igual. Entonces podemos todavía dividir. Dividimos así. Nos quedaría aquí menos por menos más, 2 entre 1, 2. Como es división se aplica la ley de los signos. X al cubo entre x al cubo se restan, 3 menos 3 da 0 y se pierde esta variable. Simplemente queda el más 2. Entonces vamos a poner aquí más 2. Siguiente paso, hacemos el producto, dice más por menos da menos, contrario más. 2 por x al cubo, 2x al cubo. Saltamos estos, vamos a saltar x al cuadrado, vamos a saltar x a la 1. Y decimos más por menos da menos, contrario más. 2 por 5, 10. Hacemos reducción, misma magnitud, diferente signo, se hace 0. Aquí transcribimos, porque no hay con quién operar.
todo se transcribe. Y ahí ya termina ese paso. Volvemos a repetir el proceso y aquí nos damos cuenta que este primer término ya no es divisible con este, porque ya es menor. Entonces aquí ya termina mi operación. Esta fue mi parte entera. Esta división fue parte entera y parte decimal. Esto de acá va a ser mi decimal. ¿Cómo lo ponemos? Siempre vamos a poner aquí el más. Y si aquí hay menos, ese menos lo vamos a poner acá arriba. Todo lo que haya sobrado, todo el residuo, lo vamos a poner como numerador. Y el divisor lo vamos a poner como denominador. Y ahí está. Parte entera, parte decimal. Observemos siempre divisor y dividendo, porque cuando los observamos nos dice muchas cosas. Ya vimos que si el dividendo es menor que el divisor, a simple vista sabemos que el resultado es 0 punto algo. También vimos que si es mayor que el divisor, o puede ser un resultado con división exacta, solamente el resultado entero, o puede ser resultado entero con resultado decimal, solamente esas dos opciones. También nos va a decir que a mayor diferencia existe entre las potencias de los primeros términos, más procedimiento tengo que hacer para terminar la operación. A menor diferencia existe entre las potencias, por ejemplo entre el 3 y el 5 hay una distancia pequeña, pero si este hubiese sido un 8, entre el 3 y el 8 hay una distancia más larga y el proceso sería más largo. A mayor distancia, mayor procedimiento. A menor distancia, menor procedimiento. ¿Sí? Entonces nos dice mucho el observar desde un inicio, divisor y dividendo. Hasta ahí finalizamos.